que esta iglesia, ¿saben de cuándo está esta iglesia, no? Desde que comenzó, más o menos, por ahí. No, estamos hablando del año 74, 2, 4, uno de esos. Tengo que ver bien la escritura. Creo que es el año 72. Dios ha orado en el corazón de muchas personas y ha levantado muchos siervos. Y eso no va a dejar de ser. Así que siempre damos gracias a Dios por cómo está levantando en el corazón nuestro el deseo de servir. Y tuvimos hace poquito un nuevo maestro de escuela dominical acá, por ejemplo. Tenemos una nueva hermana que está ahora haciendo la función del data, que siempre nos ayuda para las alabanzas, es parte de él. Entonces el servicio de poder como iglesia alabar al Señor. Y no voy a nombrar todo, pero hay muchas manos que hacen posible cada reunión de domingo y cada cosa que vivimos como iglesia durante toda la semana, incluyendo en el WhatsApp, o en la página web, o en YouTube, ¿sí? Quizás en el futuro Dios levante de aquí nuevos pastores, diáconos, misioneros, no sabemos, pero tenemos que tener claro que siempre Dios está haciendo su obra y damos gracias al Señor por eso. Hartos años llevamos como iglesia, ¿sí? Ahora sí, vamos a orar por el tema que nos toca, que estamos ya en la serie en Romanos. Señor, abrimos tu palabra como cada día. Mi oración va a ser simple, pero quiero que tu respuesta sea contundente. Háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos entonces en la serie que se llama Justificado por la fe, que toma el nombre allá de Romanos capítulo 5, versículo 1, y el tema de hoy está en Romanos capítulo 8, y vamos a hablar de las bendiciones de la gloria de Dios. ¿Cuáles serán esas? Cantábamos recién de una, ¿no? A pesar de mí, Dios me salvó. Él cambió mi lugar. Él fue a la cruz para recibir la ira de Dios por mis pecados. Qué bendición más grande. ¿Y por qué fue eso? Porque Dios se glorificó en esa cruz. Bendiciones de la gloria de Dios. Y ahí tenemos una que nos llega a todos nosotros y queremos que llegue a muchos más. Este capítulo va a comenzar, capítulo 8, ¿cómo comienza? Ahora pues, ninguna condenación, vamos otra vez a la cruz, ¿no? Hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es lo que antes venía hablando Pablo, capítulo 5, ¿cómo comenzar el capítulo 5? ¿Les ayudo el nombre de la serie? Justificados. De la justificación, cómo el Señor nos saca de la condenación para poder ponernos en el reino de su amado Hijo, justificándonos de nuestros pecados. No porque nosotros seamos justificables, para nada, no merecemos nada, sino que Él nos pone, Cristo nos pone en Él para que en la justicia de Él nosotros seamos justificados por el Padre. Y eso es lo que comienza diciendo, no hay ninguna condenación. ¿Por qué dice eso? Porque la merecemos. ¿No es esa una bendición de la gloria de Dios? ¿Y cómo termina el capítulo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Parte justificándonos, termina diciéndonos que estamos unidos a Él para siempre. ¿No es esa otra bendición que glorifica al Señor? Y entre medio, y un poco de lo que va a hablar este capítulo 8, estamos en este periodo de crecimiento, que no es fácil, que no es corto, que no tiene atajos, pero tiene la guía del Espíritu Santo, mediante la cual el mismo Espíritu Santo va a dar testimonio de la obra gloriosa de Dios en cada uno de nosotros. Eso es lo que trata resumidamente el capítulo. Otra vez, grandes bendiciones que hablan de la gloria de Dios. ¿Se entiende eso, no? Y esta pregunta no es una pregunta simple. Es, cuando estamos durante la semana luchando con un montón de cosas, ¿se entiende eso? ¿La obra que Dios ha hecho en nosotros? ¿La promesa de Dios que siempre estaremos con Él? ¿O se nos olvida? Y decimos fácilmente, gloria a Dios, sin considerar la gloria de Dios. Y eso es lo que quiero conversar con ustedes hoy día. Que nuestra vida está en la gloria de Dios, no está en otro lado. Él nos tiene aquí, en este mundo.
en medio de dificultades, aún con nuestros pecados, para mostrar su gloria. Ese es su propósito. Dios hace todas las cosas para su gloria, incluyendo lo que hace en mí, aunque yo no merezco nada de eso. ¿Se entiende eso en la semana? Y cuando empiezo a pensar estas cosas, al menos yo me emociono. Y llego al versículo 31 de este capítulo 8 y repito esa pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? ¡Wow! Ya hemos sido advertidos de lo que somos. En el capítulo 6, vayamos allá, capítulo 6, versículo 21, nos va a decir: ¿pero qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Fruto de qué cosas estará preguntando? Del pecado. ¿Cuál pecado? ¿Qué decía Pablo en el capítulo 7? El pecado que mora en mí. Ese que me hace hacer lo que no quiero, ¿sí? Que me hace decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué fruto teníamos en eso? Y responde Pablo en el mismo versículo, ¿no? Porque el fin de esas cosas es muerte. Y es interesante darle una vuelta al versículo porque en esos pecados, incluso nosotros pagamos por eso, ¿o no? Dedicamos tiempo a eso. A veces nuestra vida a eso. ¿Y cuál es el fin? Muerte. Gracias a Dios porque nos ha abierto los ojos, pero necesitamos que los abra más porque todavía nos cuesta entender en la práctica, en el día a día, esta verdad en nosotros. Dios la puso en nosotros. Está en su palabra que abrimos todos los días. Ni un amén. Ahí sí, amén, bien. Mas ahora, sigue el texto, que habéis sido libertados del pecado, o sea, ya no tenemos excusa para seguir pecando, y hechos siervos de Dios. ¿A quién sirvo ahora? A mí, todavía. Y tengo que entender esta verdad. Dios me hizo su siervo en Cristo. Y ese es el camino de la santificación o de la madurez espiritual. Él ya lo hizo. El problema soy yo. Tenéis por vuestro fruto la santificación, el camino de la madurez, el crecimiento cristiano, y como fin, ¿qué dice ahí? La vida eterna. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque si no fuera así, ¿dónde estamos? Y lo dice el versículo que sigue, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios, gracias a que Dios manifiesta su gloria, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos entonces que todo lo que está hablando Pablo nos está tratando de hacer entender todo lo que Dios quiere que entendamos en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando el pastor la predica. No, esa es parte. Día a día. Esta debe ser mi vida. Mi vida existe para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Por qué estás vivo? Para la gloria de Dios. Esa debe ser mi respuesta natural. Algún día. Esa es la meta a la que tenemos que llegar. Como Cristo hizo todo cuando vino a este mundo, para la gloria de Dios. Ya hemos sido advertidos, como les decía ahí en el capítulo 6, que el Señor nos quita, por hacer una analogía, el veneno para darnos a beber vida. Y como les dije, nosotros compramos el veneno, pagamos por eso. Y es más que un cambio de posición, ya no estás condenado, ahora estás en Cristo Jesús, que es una verdad tremendamente gloriosa, pero es mucho más que eso. Nos liberó, en el proceso, nos liberó de querer hacer solamente pecados. Esa es la libertad de la esclavitud del pecado. ¿Qué queríamos hacer antes de que Cristo nos salvara? Pecar. Y después de eso, pecar. Y si queríamos hacer algo bueno, íbamos a pecar para lograrlo.
siempre con pecado. Estábamos condenados, esclavos del pecado, maquinando cómo lograr cosas que nos favorecieran, porque nos amábamos más a nosotros mismos y después de amarnos a nosotros mismos, nos amábamos a nosotros mismos, no importa el resto. Y si en algo yo amaba al resto es porque me servía a mí mismo. De esa esclavitud nos sacó, o dicho de otra manera, Dios restaura al pecador para su gloria. Esa es la obra. Y no nos gusta escucharlo de esta manera, ¿sabes por qué? Porque nos quita todo mérito. Todo lo que yo me he esforzado en la salvación que Dios me da, ¿sirve? Nada. Y eso no nos gusta. Porque somos orgullosos, porque somos soberbios, porque somos egoístas, porque somos egocéntricos, porque aún estamos viviendo en este cuerpo de muerte. Y tenemos entonces que entender que la obra de Dios, primero, es cierta en nosotros y produce fruto en nosotros. Y tengo que terminar entendiendo que mejor que haya sido así, porque si yo hubiese hecho algo para mi propia salvación, habría sido malo. ¿O no? Absolutamente. Nos quita la condenación, como parte de este texto en capítulo 8, para llevarnos en un camino de santificación, de crecer en las verdades de Dios, y no de cualquier manera, sino dependiendo siempre del Espíritu Santo, que fue lo que vimos el domingo pasado, ¿no? Versículos 2 y 3. El 1 que decía, no hay ninguna condenación. 2 y 3 que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Hay un precepto, por decirlo así, cuando habla de ley, que es mucho más grande, que manda sobre el otro. Que Cristo da vida y vence la muerte. Esta ley es mayor que la otra. Eso es lo que quiere decir el versículo 2, porque, dice el 3, lo que era imposible para la ley no salva a nadie, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, como uno de nosotros, y a causa del pecado, por causa de nosotros, pero sin pecado, condenó al pecado en la carne. Déjame hacer un paréntesis. Repetir esto. Nada nuestro. ¿O sí? ¿Ves algo nuestro en esos versículos, no? ¿Y tú hiciste esto para ayudar a lograrlo? Nada. ¿Y no le vas a dar la gloria a Dios? ¿No vas a vivir para la gloria de Dios? ¿Cuántas bendiciones hay en esos 3 versículos? ¿Las puedes contar? ¿Y nosotros nos gloriamos de que somos cristianos? ¿Lo has pensado, no? No, yo soy salvo. ¿En qué te estás gloriando? ¿En ti? Ten cuidado. No hay nada en nosotros, nada. Todo es del Señor. La salvación es de Cristo. No necesitas ser bueno para llegar a Cristo. No necesitas, comillas, limpiarte, porque no puedes, para llegar a Cristo. Es que en las condiciones que estoy no sé si el Señor me vaya a salvar. ¿Cómo salva el Señor? Por fe. ¿Y cuál es tu condición? ¿Que eres pecador o no? Da lo mismo la condición en que tú estés. Dios salva. Él es poderoso para salvar. ¿Dónde está tu esfuerzo? No existe. Si te vas a esforzar en algo, vas a terminar pecando. Y de eso Dios te quiere salvar. Ríndete al Señor y pídele, sálvame. Y arrepiéntete de tus pecados. Y Dios va a mostrar su gloria en ti, pecador, ahora salvo. Bendiciones de la gloria de Dios. Nos gusta creer que también cuando somos salvos podemos lograr bendiciones del Señor, ¿sí o no? Hice tantas cosas buenas, serví tanto al Señor, leí la palabra completa y el Señor me va a bendecir por eso. Di ejemplos cualquiera. Y a veces ni siquiera lo pensamos, pero actuamos como de esa manera, esperando la bendición del Señor por mi buen corazón. ¿Sí? No. ¿Qué dice el versículo 4? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué decía la ley?
tienes que hacer las cosas bien. Si no haces las cosas bien, estás muerto. Pregunta, ¿podemos hacer las cosas bien? No, estamos muertos. ¿Qué voy a hacer yo para que el Señor me bendiga? Nada. Solo lo que Dios, mediante su Espíritu Santo, ponga en mi corazón, y eso está escrito en esta palabra. Toda la voluntad de Dios. ¿De quién es la voluntad? De Dios. ¿Quién pone eso en mi corazón? El Espíritu Santo, que es Dios. Otra vez, todo es de Dios. ¿Por qué voy a estar buscando o haciendo yo cosas para esperar la bendición de Dios si Dios solo me quiere bendecir? Es más, ya me bendijo. Porque no conozco bien todavía al Señor. Y esa es la respuesta. Y le agregamos otra respuesta. Porque mi orgullo no me deja soltar eso. Dios ya nos bendijo. Y Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de su Hijo para disfrutar esas bendiciones. ¿Por qué? ¿Qué decía el versículo 16? ¿Se acuerdan, no? Lo vimos el domingo pasado. Porque es el Espíritu Santo que va a mostrar esa obra divina en cada uno de nosotros cuando nosotros dependemos totalmente de Él. Es un testimonio que Dios da de sí mismo, de cómo esas bendiciones son para su gloria. No de nosotros. No busques la bendición de Dios, busca amar a Dios, porque Él te bendice. Él ya lo hizo. ¿Qué decía el versículo 31? ¿Qué pues diremos a esto? Señor, yo solo quiero vivir para ti. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las bendiciones ya las tienes. ¿O no? No te afanes por lo que el Señor te va a dar, porque eso lo hace el Señor, no tú. Haciendo un paralelo allá con Mateo capítulo 6, ¿no? Y la ley la cumplió Cristo en la cruz completamente. Y como Él la cumplió completamente, y cuando nos salva a nosotros nos pone en Él, justificados en Él, ¿qué pasa con la ley? En nosotros ya está cumplida, no por nosotros, por Él. ¿Qué tienes que cumplir? Ya nada. Solo amar con todo tu ser al Señor. Otra vez, Dios bendice su obra en nosotros. Es Dios el que hace la obra, es Dios el que bendice su obra en nosotros y nos alcanza esa bendición para que la gloria siga siendo de Él, no nuestra. ¿Va a cambiar mi naturaleza? Como antes era yo, ustedes no me conocían. Era como Saulo. ¿Qué dice el versículo 10? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Sí? A veces queremos revivirlo. ¿No es eso lo que declaramos en el bautismo? Señor, yo creo en ti, yo he entregado mi vida a ti, por lo tanto, yo muero al pecado, sumergido en el agua. ¿Y qué dice, sigue diciendo el texto? Más el Espíritu vive a causa de la justicia. Soy renacido, ahora vivo por el Espíritu y salgo del agua. ¿No ese es el testimonio que damos en el bautismo? ¿Lo vivimos después del bautismo? ¿No te bendijo Dios con todo? ¿Dónde está la gloria de Dios en tu vida? Esas son las preguntas que nos invita a responder el texto. Ya estamos en Él, por lo tanto mi naturaleza pecadora, si bien permanece en algún grado, se somete a la vida en el Espíritu. Y es todo lo que está diciendo el capítulo 8 en el principio. En un camino donde mis prioridades ya están cambiadas. Antes de Cristo, suena como los años, ¿no? Tantos años antes de Cristo. No. Mi vida antes de Cristo, yo. Mi vida después de Cristo, Él. No es más. ¿Fácil esa definición o no? ¿Sí? ¿Cómo vivo yo? ¿Para qué vivo yo? ¿Qué es mi vida? Él. Una palabra. Todopoderosa. Y cambia entonces nuestras prioridades. Versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos. A ver, ¿tú quieres vivir buscando una bendición
¿Qué dice el texto? No, tú debes. ¿Y el Señor cómo paga? Con bendición. Deudores somos no a la carne, sino al Señor. Ya no nosotros, sino para Dios sea la gloria. Salmo 115. Y entonces tenemos que aprender en nuestra vida a ver las cosas por fe. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si no somos de este mundo, ¿dónde somos? Pablo dice en los Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. De allá somos. En Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, porque vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. ¿De dónde somos? Nosotros vivimos en la gloria de Dios. Tenemos que aprender a vivir de esa manera, viendo las cosas por fe. Orábamos recién por los enfermos. ¿Qué dice el Señor? Todo eso está en mi mano. Solamente cree. Ten fe. ¿Y si voy a morir? ¿Qué dice Pablo cuando estaba a punto de morir ahí preso en Roma? Les doy un dato, carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo, por fe, y el morir, ganancia, por fe. Y es interesante que, ¿se acuerda que le dije que la vida ya no es yo, sino Él? Quizás en ese versículo está muy bien ocupado el yo. Si yo vivo, vivo para Él. Si yo muero, estoy con Él. Esa es nuestra vida, no es otra. Versículo 15. ¿Estás en tu vida viviendo ese proceso? De tratar de enfocar más las cosas en Él que en ti. ¿O hay cosas todavía que te preocupan en este mundo? ¿Estás luchando por cosas de aquí? ¿Materiales? ¿Cómo va a ser tu futuro? ¿Me iré a casar algún día? Son preguntas que nos hacemos, ¿no? Bueno, algunos, yo ya no, ya. Pero, ¿cuándo voy a morir? Quizás puede ser, ¿no? ¿Qué cosas nos afanan? ¿En manos de quién están esas cosas? Y respondemos, del Señor. La pregunta es, ¿lo crees realmente o estás afanado en esos puntos? Si eso fuera cierto, si yo realmente entiendo que toda mi vida está en manos del Señor, no viviría en redes sociales, ¿o sí? ¿Para qué les quiero? Les dejo eso de tarea. Les toca un pastor malo, pero bueno. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Otra vez, ¿qué te afana? ¿Qué te preocupa? ¿De qué tienes miedo? Viene el invierno y nos vamos a resfriar, ¿sí o no? No quiero. Fiebre, dolor de huesos, sentirse pésimo. Estoy nombrando algo que es súper pasajero, ¿no? Yo me enfermo y después sano, ¿sí o no? Pero no nos gusta. Y cuando estamos enfermos, ¿qué decimos? Puro reclamo. ¿No está eso en manos del Señor? Mis amigos ya no me hablan. ¿Qué voy a hacer? Bueno, más likes. Algo tengo que hacer para ganar de nuevo esa amistad. Comillas, amistad. ¿Y qué dice Juan en su primera carta? Que el que quiere ser amigo del mundo es, ¿qué cosa de Dios? Enemigo de Dios. ¿Y dónde quedó la gloria de Dios? ¿Se dan cuenta cómo siempre caemos en que yo quiero la gloria para mí y no para el Señor? ¿Y qué decía el versículo 15? No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Deja de temer las cosas que vas a perder en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios te bendice. Voy a traducirlo. Cuando Dios te bendice, te va a quitar todas las cosas que no convienen. Y muchas de esas cosas que no convienen son justamente las que yo quiero tener. Pero yo soy ciego. Dios no. Y eso es lo que tengo que aprender. Si esto es para la gloria de Dios, un ejemplo. Cuando murió Lázaro, Jesús sabía, ¿no?, que iba a morir. Sí.
Y fue al tiro corriendo a verlo para que no muera. Bueno, eso oramos nosotros así, ¿o no? ¿Se da cuenta, no? Pero Jesús, ¿qué dijo? Esto es para la gloria de Dios. Y una enseñanza tremenda. Pero a nosotros no nos gusta. O sea, la vemos en otros, ¿sí? Qué bueno que hizo eso con Lázaro. Pero a mí sálvame al tiro. Pues soy yo. Y la gloria de Dios, ahí quedó. Temor. A veces el temor nos domina. El temor visto de muchas maneras. Incluso en aquellas cosas que quiero tener y no tengo. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿qué cosa? El espíritu de adopción. Ahora eres declarado hijo de Dios con todas las prerrogativas que eso significa. Y va a seguir hablando y lo que vamos a conversar ahora, pero lo importante es esto. Hemos sido adoptados hijos de Dios y eso debe producir un cambio por el cual clamamos: Abba, Padre. Este Todopoderoso ahora me hizo cercano a Él y puedo tener con Él una relación íntima por medio de la salvación en Cristo Jesús y la guía del Espíritu Santo siguiendo su palabra. Eso significa clamamos Abba, Padre. Corremos entonces, cuando estamos en dificultades, al Padre en oración. ¿No es eso lo que enseñó Cristo? Y cuando oréis, oréis así: Padre nuestro. Abba, Padre. Y él mismo oró de esa manera cuando iba a la cruz. Con esas mismas palabras. Y es la manera en que Dios muestra esa verdad del Espíritu Santo en nosotros, que era lo que decía el versículo 16. Cuando estemos afligidos, ¿dónde vamos a ir? A reclamar, ¿no? A buscar una salida. ¿Tampoco? No, a orar. ¿Y va a cambiar eso mi situación? ¿Sí o no? ¿Y si oramos todos juntos? Dios es soberano y Dios hace lo mejor. Él es perfecto porque Él hace todo para su gloria. Y si yo no entiendo eso, estoy orando mal. Y si no me cree, lea Santiago capítulo 4. Pedís y pedís mal, dice. Dios bendice su obra en nosotros para que la gloria sea de Él y no nuestra. Y da testimonio de esa obra por medio del Espíritu Santo obrando en nosotros. O si quieres, cuando tú dejas que tu vida sea controlada por el Espíritu Santo, muestra la gloria de Dios. Un testimonio de obra divina en uno que es humano, uno que es pecador. ¿Cuánta gloria de Dios hay ahí? Aprendíamos en la mañana de Saulo, ¿se acuerda? ¿Cómo era Saulo? Como uno, malo. ¿Y qué hizo Dios con él? Uf. De hecho, estamos aprendiendo de lo que Pablo escribió, ¿no? Esa es la gloria de Dios en uno. Si lo hizo con Saulo, ¿por qué no puede hacerlo contigo? No estoy hablando de escribir una carta, la Biblia está lista. Estoy hablando de cómo Dios va a mostrar su gloria en ti, como lo hizo con Pablo. Eso es lo que tenemos que preguntarnos y eso es lo que tenemos que respondernos en oración y en lectura de la palabra en el Señor. Para que la gloria sea de Él y no nuestra. Pero el problema es que todavía no llegamos a la meta. Cuidado con eso. Cuidado con creer que sé tanto ya de la palabra que estoy listo. Y varias veces he escuchado eso: no, pero yo ya hice un discipulado. Ajá. ¿Y el Señor que dice eso? Yo los salvé para que ustedes estudien la palabra, ¿sí? Conozcan a Cristo, pero hasta donde quieran nomás, hasta ahí nomás. ¿Dice eso, no? ¿Y por qué nosotros decimos eso? No con esa palabra, pero lo decimos. ¿Cuándo vamos a terminar de conocer al Señor? Cuando estemos con Él, en el cielo. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos que estar aprendiendo del Señor? Todo el tiempo. ¿Y por qué nosotros le ponemos una fecha? ¿De quién es la gloria? Nuestra. ¿Se da cuenta, no? No.
tenemos que aprender a vivir para la gloria de Dios. Nosotros no hemos llegado a la meta. Pablo va a decir allá a los filipenses, no que lo haya alcanzado ya. Pablo, Pablo. Ni que ya sea perfecto. Ese fue el que dijo, sed imitadores de Cristo como yo. Y está escrito, aprobado por Dios. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿A qué se refiere con aquello por lo cual también fui asido? ¿Qué será? Su gloria, ¿sí o no? Manifestada de muchas maneras, pero es la gloria de Dios. A eso somos llamados. Recuerda, Dios hace todo para su gloria. ¿Te salvó? Para su gloria. ¿Tienes una palabra en tu mano? Para su gloria, etc. Y de eso, en forma muy resumida, es lo que está hablando Pablo allá en el versículo de los Filipenses. Está en camino a. ¿Has pensado eso de ti o no? Que estás en camino a. ¿Cómo estás andando ese camino? ¿Estás buscando al Señor en todo? Partamos por, ¿estás buscando al Señor en su palabra? ¿Estás leyendo la palabra para ver qué cosas el Señor te está diciendo? Le llamamos devocionales. Estudios bíblicos. Conversaciones acerca de la palabra del Señor con hermanos. Porque necesito saber o no. ¿Necesitan saber o no? Sí, entonces necesito vivir ahí. Buscando al Señor. No olvides que tú eres del Señor. Si es que has creído en Cristo y has rendido tu vida a Él, y el Señor hace, ahí se lo sabes de memoria, todo para su gloria. Si tú eres del Señor, eres su gloria. Esa es la idea que está diciendo. ¿Cómo es eso? Lo vamos a ver enseguida. ¿Qué dice el versículo 17? Y si hijos, todo lo anterior fue una introducción, ¿ok? Y ahora vamos a entrar al texto que tenemos hoy día, el 17 y 18. Y si hijos, somos hijos, ¿no? ¿Qué decía el 16? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es una obra de Dios, mediante la cual Dios da testimonio de sí mismo, de su gloria, de lo que ha hecho con nosotros, ¿ok? Y si hijos, o ya que sois hijos, puesto que también herederos. Y esa palabra, si bien entiendo el significado de diccionario de qué significa heredero, no logro entender qué significa en la gloria del Señor. ¿Herederos de qué? ¿Sabes de qué o no? Estudia la palabra. Busca al Señor en la palabra. Heredero de todo lo de Dios. ¿Cómo sé eso yo? Bueno, sigue leyendo. Herederos de Dios. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Y qué dice después? Y coherederos con Cristo. O sea, todo lo que es de Cristo es heredado juntamente con nosotros. Y uno puede pensar incluso que toda la herencia que Cristo puede recibir cuando Él instaure el reino, no lo va a hacer sin nosotros. ¿Lo has pensado de esa manera, no? ¿Y estás buscando que Dios te bendiga? ¿Te das cuenta de la tremenda bendición? ¿No es la iglesia o no va a ser la iglesia la esposa de Cristo? ¿Qué dice Dios del matrimonio? Lo estudiamos ayer en la reunión, ¿se acuerda? Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nosotros somos uno con Cristo, por lo tanto, cuando Él herede todo en el reino, ¿quién más va a heredar eso? Tú y yo. ¿Cuánta bendición hay ahí? Y nos cuesta imaginar qué significa eso, ¿no? Hay que leer más las Escrituras. Pero entendemos esto. Si Dios se glorifica en todo lo que Él hace, Dios también se glorifica glorificándonos a nosotros. Que fue lo que dije recién, pero de otra manera. Sigue leyendo el texto, 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que,
esta condicional se debería traducir ya que, ¿sí? Padecemos juntamente con Él. Esa parte como que no nos gustó mucho. ¿Saltamos? No, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, ¿sí? Y para trabajar en nuestros corazones. Pero mira lo que dice después, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Quién va a ser glorificado? Tú y yo. ¿Cuándo? Cuando el Señor sea glorificado. Oh. ¿Te das cuenta que Dios se glorifica glorificándonos? Lo dice el texto. ¿Y con qué cosas estás jugando tú en este mundo? ¿Y te estás perdiendo todo esto? ¿O le estás quitando el valor a todo esto? Tú me puedes decir, es que no había leído ese pasaje. Ok, ahora lo hemos leído. Eres responsable. Y lo hemos explicado. Sabemos que Dios se glorifica cuando nos glorifica. Eso dice el versículo 17. Cristo, antes de morir, y es relevante, antes de morir, dice, Padre, la hora ha llegado. Él sabía. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿De qué está hablando Jesús? De la cruz. Que en la cruz Dios va a mostrar el esplendor de su gloria en Cristo. Tenemos al Padre y al Hijo glorificándose mutuamente. ¿Sí? Y esa misma relación es la que Cristo hace con nosotros. ¿O no somos uno con Él? Va a decir luego, para explicar, ¿y qué es glorificar? Una buena pregunta. Bueno, Jesús más adelante en esa misma oración va a decir, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que tú me pediste que hiciese. O sea, yo he cumplido el propósito. ¿Cómo glorificó Jesús al Padre? Cumpliendo el propósito. ¿Cómo glorificamos nosotros al Señor? Cumpliendo sus propósitos. ¿Está clarito, no? Entonces ahora cuando decimos gloria a Dios, ¿qué estamos diciendo? Señor, he cumplido tus propósitos. Fácil, ¿no? ¿No? ¿No es tan fácil? Si seguimos al Señor guiados por el Espíritu Santo, de acuerdo con su palabra, no es tan difícil, no es tan gravoso, dice Juan en su primera carta. Se puede. Por algo Dios nos manda eso. Por algo Dios quiere eso en nosotros y más encima nos bendice. Sabemos que Dios se glorifica entonces cuando nos glorifica a nosotros, ¿no? Como lo hizo el Padre con el Hijo. ¿Cómo podrías entonces glorificar a Dios? Solo no puedes. Señor, yo voy a hacer esto por ti. No. Sin depender del Espíritu Santo es imposible. Nosotros estamos en Cristo, unidos a Él por el Espíritu Santo. Es lo que se llama el bautismo del Espíritu. Guiados por el Espíritu Santo, que es lo que dicen los versículos 16 y 17. El Espíritu da testimonio de eso. Es la obra de Dios que está funcionando en nosotros, no somos nosotros, otra vez. Dios bendice su obra en nosotros para que la gloria sea de Él, no nuestra. No nos olvidemos de eso. Y el Señor dijo esto mismo que estamos hablando en la misma oración allá en Juan 17, estoy hablando de Cristo, cuando dice, la gloria que me diste, el Hijo orando al Padre, ¿sí? La gloria que me diste, ¿ok? ¿Qué gloria es esa? La de Dios, yo les he dado. Oh. Cuando tú dices, yo soy salvo, yo soy iglesia, yo soy creyente, yo soy cristiano, ¿qué estás declarando? Según el Padre, según las Escrituras, es que tú vives en la gloria de Dios. Y tú me vas a decir lo mismo que pensé yo. No me había dado cuenta. Perdón, Señor. Y eso está hablando el texto. De eso vamos a ser herederos. Ya lo somos. Coherederos con Cristo. Uf.
La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo es la unidad de la Trinidad? ¿Alguien puede disolver eso, no? Por eso Jesús, o Pablo dice, de nuestra vida en Jesús, al final, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Es la misma idea. Y ya toma otro sabor la Escritura, ¿sí o no? Bueno, de eso se trata, de estudiar las Escrituras. Y Pablo va a decir, por ejemplo, allá en Corintios capítulo 3, versículo 18, por tanto nosotros todos los creyentes, mirando a cara descubierta, como en un espejo, o si quieres, por medio del Espíritu Santo, la gloria del Señor. ¿Podemos ver eso, no? ¿Quién puede ver la gloria del Señor? Nosotros. ¿Cómo? En la Escritura. Y en lo que Él va haciendo en nuestra vida. Y en la vida de mi hermano. Y Él cómo obra en la iglesia. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, restaurando la imagen que fue destruida por el pecado, como por el Espíritu del Señor, guiado por el Espíritu del Señor. No hay otra manera. No es por mí, es por Él. ¿Se acuerdan lo que les preguntaba recién? ¿Qué cosas te preocupan hoy? ¿Con estas verdades te preocupan? No, ¿cierto? El Señor tiene todo eso en su mano. ¿Con quién me voy a casar? El Señor sabe. Y si estoy sin trabajo, ¿qué? El Señor sabe. Y si me enfermo, el Señor sabe. Y el Señor no solamente sabe, sino que va a hacer algo en el camino y algo con la respuesta. ¿Por qué? Ya se sabe la respuesta de memoria. Porque el Señor hace todo para su gloria. ¿Ve? Fácil. Ojalá. Somos herederos y reinaremos juntamente con Él. ¡Wow! Esa es nuestra esperanza. Ahí vivimos nosotros, ahí estamos puestos. Pablo dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios capítulo 1, que nos bendijo, tiempo pasado, ya lo hizo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y va a comenzar a hablar de todas esas bendiciones, de todas esas riquezas que el Señor nos ha dado porque nos hizo sus herederos. Y en el versículo 11 va a decir, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, y repite lo que está diciendo acá, habiendo sido predestinados. Mira, ¿te das cuenta cómo es la gloria de Dios? Él predestina esto. Él dijo que lo va a hacer, lo hace y lo va a hacer. ¿Quién nos separará de eso? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese es un nombre más largo para decir el Señor. O si quieres, el Señor de gloria. A fin de que, y este es el propósito, seamos para alabanza de su gloria. ¿Cuál es el propósito del Señor? Lee Efesios 1, versículos 11 y 12. Ahí está. Cuando tengas duda, cuando te sientas mal, anda ese texto. Dice, gracias Señor, porque me hiciste de mí esto. Y yo no merezco nada de eso, todo lo contrario. Pero por tu amor, por tu voluntad, tú quisiste hacerlo. Gloria, ¿no? A Dios. ¿Sufres? Y la respuesta es sí. ¿Qué valor tiene eso ante lo otro? Está en las manos del Señor. ¿Has leído alguna vez la carta a los Filipenses? ¿Cómo está el corazón de Pablo? Algunos le dicen que es la carta del gozo. Algunos incluso, por ahí leí, que es la carta más alegre de todas las cartas de Pablo. ¿Y dónde estaba Pablo? Esperando la sentencia de muerte, preso. Y nosotros nos quejamos de... Y el tema es ese, que sí vamos a sufrir, sí lo vamos a pasar mal, sí nos van a rechazar y sí van a hablar mal de nosotros. ¿Quién? El mundo. ¿O no? Si el mundo rechazó a Dios y nosotros estamos en Dios por Cristo, ¿qué va a pasar con nosotros? También nos va a rechazar, pero no por nosotros, por Dios. Así que no nos hagamos las víctimas. Acá hay una sola víctima que fue crucificada en la cruz. Y si nosotros estamos en Él, nos van a tratar igual que a Él.
No tengamos miedo, ni tratemos de hacerle el quite a que nos avergüencen, que nos apedreen, que lo que sea que hagan con nosotros. Oramos por la iglesia perseguida, ¿no? A veces ellos lo entienden mejor que nosotros. No es por tu causa, es por la gloria de Dios, otra vez, pero mirado desde el aspecto negativo, ¿no? Entonces, tengamos cuidado también con pensar, o como dice el dicho, ¿no? Tratar de estar bien con Dios y con el diablo. Se puede, ¿no? Jesús lo dice de una forma más espiritual. No se puede tener dos señores. Mateo 6:24. Pero nosotros a veces vivimos intentando hacerlo. No. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo en esa cruz. Es Él el que vale, ya no nosotros. Y menos mal que es así. Porque ¿cómo partir día? Si fuera por nosotros, sería puro pecado. Tenemos que entender entonces esa verdad. Quien odia al Señor estará en contra tuya. Eso es una verdad. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, da testimonio de su obra en ti y en mí. Versículo 16. Por otro lado, el Señor te conoce, pensando en estos sufrimientos, en estas aflicciones, y quieres que aprendas a vivir por su Espíritu Santo. Como tenemos la tendencia a vivir por nuestra soberbia, en que yo puedo, el Señor a veces nos va a afligir para decir un yo más grande. Yo puedo, es el Señor el que puede, no tú. De tal manera que podamos terminar diciendo como Pablo, yo todo lo puedo en Cristo. No importa cuánto sufra, todo eso puedo sufrir, porque es el Señor el que me fortalece. Por eso vas a ser afligido, para aprender a vivir según la gloria de Dios y no la tuya. No de manera terrenal, sino celestial. No preocupado de las cosas temporales, sino de las eternas. Ya no hay ansiedad, hay Cristo. Si fuéramos nosotros, Salomón dice en Proverbios, muy conocido, capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Por qué les leo esto? ¿Qué decía en el versículo 17 que nos saltamos graciosamente? Coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Por qué vamos a padecer juntamente con Él? Ya tiene la respuesta, ¿no? Porque estamos en Él. Y el mundo lo rechaza. ¿Por qué nos va a amar a nosotros? Para nada. No esperes que el mundo te ame. Otra vez. ¿Para qué son las redes sociales? No tienen sentido. Yo vivo en Cristo. Y el mundo me va a rechazar. Es un dato. Por eso dice, ya que padecemos juntamente con Él. Es un dato. Versículo 18. Pues tengo por cierto, y este es un versículo de esperanza, que debiera animarnos, que las aflicciones del tiempo presente que hay, que van a haber y que van a seguir habiendo mientras estemos en esta tierra, no son comparables para nada con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, una vez y para siempre. Espectacular, ¿no? Ahora se entiende ese versículo. Por lo tanto, ¿dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? En el Señor. Y es lo que enseña Salomón. Fíjate de quién. De tu corazón. ¿Dice eso? No. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Puesto en el Señor. No en otra parte, no en ti, no en tus amigos, no en tu familia, no. Dios ordena todas esas cosas. Dios cambia las prioridades para que Él sea primero y veas cómo son los propósitos de Él, porque la gloria es de Él, no tuya. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero yo soy prudente, seguramente. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué es tu prudencia al lado de la mía? Wow, allá. Entonces no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en ¿cuántos caminos? En todos tus caminos. ¿Hay algo que dejó fuera el Señor ahí o no? Nada. ¿Cuántas cosas nosotros dejamos fuera del Señor? Y podemos hacer una lista. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. ¿Por qué Salomón escribió esto?
porque entendía lo mismo que entendió Pablo y que estamos aprendiendo hoy día. Dios te bendice ahora y siempre. ¿Por qué? Porque la gloria sigue siendo de Él, no nuestra. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por Pablo, que fue inspirado por el Espíritu Santo para hablar de estas verdades que nosotros tenemos necesidad de aprender del Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir menos del yo y dedicar nuestra vida más al Él, a ti, a Cristo. Ayúdanos a vivir dependiendo siempre del Espíritu Santo, siguiendo siempre la verdad de tu palabra, porque nuestra vida está ahí, no en otra parte, pero necesitamos tu guía. En el nombre de Jesús. Amén.